Bueno, muy buenos días. Bienvenidos a este episodio de Health Thinking que se llama Pensando en el Futuro. Y cuando hablamos de la sanidad en Baleares, pues hablamos de ciertas particularidades, ¿no? Sobre todo la insularidad, ¿no? Que muchas veces uno puede tender a pensar que significa una limitación de pronto en conectividad o una limitación de pronto en recursos, pero por otro lado también se puede pensar que es un motor de oportunidades, ¿no? Y convertir esos retos justamente en oportunidades. Vemos que también eso es una palanca para la innovación y en este caso también una palanca para mejorar el talento. Y en cuanto a retos, digamos, de diferentes zonas del país, pues vemos que hay unos retos muy particulares que tienen aquí en las Islas Baleares. Y justamente por eso tenemos hoy aquí a la consejera Manuela García, que nos acompaña para anticipar un poco esa construcción del sistema sanitario hacia el futuro. Bienvenida a este espacio, consejera. Tras más de 2 años que llevas aquí ya en esta área de la salud y poniendo aquí un rumbo muy firme y digamos bastante enfocado para la sanidad, hemos visto que esto está afianzado en un compromiso de construir y además de desarrollar un sistema sanitario universal, de calidad, que sea equitativo y además que sea accesible. Así que es un placer contar contigo aquí en este espacio. No solemos hacer muchas de estas, así que espero que tengamos una conversación muy agradable y muchas gracias de verdad por acompañarnos en este espacio de Health Thinking. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer poder estar hoy aquí y poder compartir y debatir sobre temas que creo que son que nos importan a todos los ciudadanos, ¿no? Independientemente del lugar donde residas. Yo como extranjero siempre soy un gran admirador también de la sanidad en general en España, pero me llama la atención algunas de las situaciones o cosas particulares que se viven en cada una de las comunidades autónomas. En ese contexto de peculiaridades que mencionaba al inicio, ¿qué significa esas peculiaridades y qué retos significa o supone la insularidad para ti? ¿Y cómo lo ves? ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo creo que de lo que estamos claros desde el primer momento que llegué a la Consellería es que había prácticamente 2 retos propios de las Islas Baleares y un reto que compartíamos con el resto de la península y del resto de España, ¿no? Que es básicamente el déficit de profesionales. En la situación del déficit de profesionales es uno de los grandes retos que van a acompañarnos durante toda la legislatura en Baleares, pero creo que lo compartimos con el resto de España, incluso a nivel mundial también hay un déficit importante de profesionales, ¿no? Y en esa línea trabajamos desde el minuto 1 de la legislatura. Creo que el primer decreto ley que hicimos para regular o para intentar atraer y fidelizar profesionales, que era uno de nuestros primeros puntos, es de 28 de agosto, cuando entramos en julio, es decir, y en él lo que se regulan son plazas de difícil y muy difícil cobertura, que suponen un complemento específico, un complemento retributivo para los A1, que fundamentalmente son A1 y A2 de las islas de Menorca, de Formentera y de Ibiza, porque son, como bien dices, el segundo de los grandes retos. O sea, el segundo reto que vamos a tener es la doble y triple insularidad en el caso de Formentera, que son unas islas paradisíacas, para visitarlas preciosas, pero sí que nos vamos a encontrar con una dificultad en conectividad y que en muchas ocasiones la sanidad va a depender del lugar, del código postal donde vivas. Y ese era uno de nuestros principales retos, es decir, que no dependiese del lugar donde vivas el poder acceder a los mismos recursos sanitarios. Y el otro gran reto de Baleares es la presión transhumana tan importante, el índice de presión humana tan importante que hay en
en el periodo estival. Tenemos que considerar que es una comunidad eminentemente turística y con un pico estacional muy marcado en los meses de verano, donde se duplica y se triplica la población. Una población donde también tenemos que dar asistencia sanitaria, y eso sí que supone un verdadero reto, porque las dimensiones de nuestro sistema sanitario, de nuestro centro sanitario, de nuestros recursos, están hechos para la población que habitualmente tenemos, que es 1.200.000 habitantes, ¿no? Entonces, en eso también hemos estado pues tomando evidentemente medidas. La primera que comentaba era el decreto de captación y fidelización de profesionales, que implicaba pues capacidad de crear plazas de difícil cobertura a plazas de muy difícil cobertura, y también la eliminación del requisito lingüístico, que pasó a ser un mérito. Esto unido a otra serie de medidas que vienen a potenciar el cuidado del profesional, porque para nosotros también tenemos muy claro que el mayor valor que tiene la Consellería de Salud son los profesionales. Si no tenemos profesionales, no tenemos nuestro valor baja mucho, porque no podemos dar el servicio que consideramos y el que es adecuado. Por lo tanto, el principal valor es nuestros profesionales sanitarios, y había que cuidarlos, y en esa línea pues hicimos la recuperación de la carrera profesional, un derecho que se había cercenado desde el año 2018, y pusimos en marcha nuevamente la carrera profesional. Acabamos de pagar una parte también de atrasos, ¿no? O de abonar una parte de atrasos que quedaron desde ese año. Es decir, vamos cumpliendo con nuestros objetivos, que sobre todo pues el cuidado del profesional. Tenemos planes de estabilización que nos va a permitir que en el año 2027 tendremos aproximadamente un 7 o 8% solo de interinidades, es decir, una estabilización muy importante. Con lo cual estamos trabajando en esas 3 líneas o 4 líneas que te diría son: en primer lugar, captar profesionales con todo ese paquete de medidas, a los que no solamente hay que retribuirlos adecuadamente, sino que hay que cuidarlos con carrera profesional, con capacidad de investigación y recuperar sus derechos, ¿no? Con una estabilidad profesional adecuada y por supuesto también para el momento en el que nos encontramos, que me refería de la presión humana que tenemos en la parte del periodo estival, en la zona estival. Lo que hemos hecho fundamentalmente es hacer un marco de colaboración público-privada en una red con una gestión compartida. Entonces, en toda esta situación hemos intentado dar, te digo escuetamente, ¿no?, pero nuestro granito de arena para poder salvar muchos de los retos que nos encontramos en el principio. Ya empezaste a adelantar un poco los pilares estratégicos o ese foco estratégico que han diseñado desde el punto de vista del plan de salud, ¿no? Sí. Cuéntame un poco cómo ha sido esa evolución de ese pacto por la salud que firmaron en el 24, cómo ha venido evolucionando, y dentro de esos 6 pilares que tienes, ¿cuáles son esos que vas a tratar de enfocar a tu equipo en los próximos 2 años? Bueno, nosotros también desde el principio creemos en 2 cosas: el cuidado del profesional como valor esencial de la Consellería, pero que también nuestras políticas tenían que tener en el centro a los pacientes. Entonces, en esta línea entendimos que además la salud es algo que no debe de depender de los colores políticos, que no debe de depender de las alternancias políticas, sobre todo los proyectos, porque nosotros estamos presentando ahora o haciendo proyectos que no vamos a terminar en el 2027. Es decir, da igual si seguimos o no seguimos o siguen otros, esos proyectos deberían de estar por encima de cualquier cambio político, ¿no? Porque son proyectos a largo plazo, como el plan de salud digital, como las infraestructuras, como muchos elementos. Entonces, este es el sentir que tiene el Pacto por la Salud, es decir, vamos a ponernos de acuerdo en una serie de elementos, de líneas que creo que nos preocupan a todos, y trabajar en esas líneas. Yo creo que es de valor que estuviesen presentes más de 70 instituciones, asociaciones de pacientes, había las sociedades científicas, estaban los colegios profesionales, estaban
los medios sindicales, estaban realmente todos los sindicatos representados, estaban los partidos políticos, algunos grupos políticos. Entonces era importante ver cómo de aquellos profesionales salían una serie de normas, y los retos yo creo que eran 6, que todos compartíamos. Era la captación y fidelización de profesionales. Nos podríamos poner de acuerdo la mayoría de los que estábamos allí en lo que había que hacer, algunas diferencias, ¿no?, evidentemente entre unos y otros, pero había un marco común que creo que todos podríamos apoyar. La consecución de las listas de espera, que nos va a continuar igual que también el resto de la legislatura, igual que la captación y fidelización de profesionales. La cronicidad. Creo que estamos en una situación que no podemos mirar el futuro sin hablar de cronicidad. No podemos abordar la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario si no hablamos de cronicidad. La prevención y la promoción de la salud tampoco. O sea, las bases del futuro, y eso sí que me adelanto, van a ser, por un lado, prevenir, y por otro lado, trabajar en salud en vez de trabajar en sanidad, y por lo tanto, ante la situación de envejecimiento de la población que tenemos, ser capaces de dar una respuesta adecuada. Luego lo remarcaré, pero me gusta remarcarlo de la respuesta adecuada, porque muchas piensan que es como tratar de otra manera a las personas mayores, y no, es tratarla donde realmente hay que tratarla, porque es donde se trata de la mejor forma posible, ¿no? En hospitales donde realmente seas capaz de no hacer determinadas acciones porque no le van a suponer ningún mérito y porque ningún adelanto, y porque el lugar de una persona mayor es cuando se pone enferma y cuando se descompensa, no es la puerta de un hospital de agudos, ¿no? No es por colapso, es porque realmente no es su sitio. Y también estábamos hablando del problema de la salud mental, ¿no? La salud mental, yo creo que todos estamos preocupados, y aquí hemos trabajado y hemos hecho una apuesta muy importante que en parte salió de este pacto en una Dirección General de Salud Mental que es pionera en España, y que ahora además, después de un análisis pues sereno de todo lo que habíamos encontrado, hablando con profesionales, hablando con pacientes, hablando con asociaciones, llegamos a la conclusión de que hay que hacer un trabajo muy importante de cambio de modelo asistencial, y ese es uno de los grandes retos que tenemos adelante. Estamos trabajando con un modelo asistencial, creo que no aquí, sino en muchos otros lugares, que es del año 2001, y entonces la patología mental ha variado tanto, ha cambiado tanto en número, en manera de abordarla, en necesidades, que realmente pensamos que requiere un cambio profundo, ¿no? Y esto también salió pues del Pacto por la Salud, o sea, de lo que allí se expuso, llegamos luego a estas conclusiones, y creo que es una manera de abordar la sanidad preguntándole al paciente muchas veces qué es lo que crees que necesitas, porque nosotros, yo lo digo siempre, ¿no? Estamos en una situación en la que habitualmente tú siempre crees que todo lo haces bien, asistencialmente, que procuras darle la mejor asistencia, los mejores, la innovación, y hacemos criterios de calidad, indicadores de calidad o indicadores que nos dicen pues está bien porque tenemos tal cosa que hemos fijado nosotros, pero hay un valor añadido que es preguntarle al paciente de lo que tú esperabas, que ha recibido. Entonces ahí muchas veces te llevas sorpresas, y esas son las sorpresas que nosotros queríamos captar del Pacto por la Salud. Es muy importante ver que lo que tú crees que has hecho muy bien, porque has hecho una magnífica intervención quirúrgica de una prostatectomía radical con Da Vinci de última generación y no ha habido ninguna complicación, y dices perfecto, todo bien. Pasa al paciente y le pregunta, ay, pues mire, yo no me he sentido tan bien, o nadie me ha explicado esto, y es muy importante ver la percepción que tiene el paciente y las necesidades que tiene el paciente, que a veces no coinciden con las nuestras. Pues es muy cierto, me llama mucho la atención el que menciones todo el tema de la innovación, pero es realmente una innovación donde se pone en el centro al paciente, ¿no? Donde el paciente en realidad tiene una voz, tiene una opinión, pero además de eso también es una innovación muy humana desde el punto de vista del foco en los profesionales, el cuidado a los médicos en el futuro, los profesionales de la salud en el presente y futuro,
Así que pues enhorabuena, es muy inspirador. Y ahí viene un tema también, consejera, que tiene que ver con con todos los retos que trae la tecnología y la digitalización. Lo mencionabas antes. En cuanto a digitalización, ¿cuál es el foco que ustedes quieren poner hacia el futuro? Nosotros presentamos hace muy poquito un plan de salud digital que yo creo que es nuestro gran reto futuro en innovación y creo que es fundamental por muchos aspectos, porque tú antes has comentado el tema de la doble y triple insularidad, pero es importante poder llevar a Menorca, a Ibiza y a Formentera cualquier consulta médica pues a través de telemedicina, por ejemplo, cualquier relación con un especialista. Esto de alguna manera salva barreras, ¿no? Pero sobre todo también es muy importante nuestro pensamiento en el plan de salud digital en una manera de entenderte de forma diferente con el paciente, a través de un canal, de tal manera que tú tengas una capacidad de poder hablar con tu profesional, poder cambiar una cita de una manera fácil, pero sobre todo no es tanto ya lo que burocráticamente se puede hacer, que es pedir cita o dar una cita, sino acceder a tu historia, ser capaz de relacionarte a través de un mail, a través de una manera fácil con el profesional que te está llevando en ese momento, y creo que esa era una de las vertientes más importantes. ¿Qué es lo que hay que poner en valor en este plan? Pues que nuevamente gran parte de los que lo han diseñado también son los propios pacientes. Es decir, para hacer el plan hay magníficos profesionales, evidentemente, que han estado detrás del plan. Se han consultado a todas las gerencias hospitalarias para ver las necesidades, pero también se han contado con la voz de los pacientes, que están encantados con muchas de las líneas, y se han realizado una serie de acciones a corto, a medio y a largo plazo, acciones ya encaminadas, y realmente eso nos supone una mejor interrelación con el paciente, la capacidad de llegar más lejos, y creo que nos va a ofertar las capacidades que aún todavía no vemos. Pero, por ejemplo, la plataforma de cribados de cáncer pues se va a hacer a través de conexión con el propio servicio de salud, lo cual nos implica que los datos, la gobernanza de los datos, van a ser datos que se puedan utilizar casi en el minuto cero. Entonces eso es muy importante, el tener la posibilidad de tomar decisiones con datos es algo que va unido a este plan y que sí que cambia, puedo decir de una manera clara, la manera de tomar decisiones en gestión, porque si tienes datos y los datos son inmediatos y los datos son de calidad, que es el gran problema que existe, pues nos vamos a encontrar con la capacidad de ver algo está pasando aquí, cómo podemos actuar, esto hay que mejorarlo, esta decisión que hemos tomado no va acorde a lo que esperamos, o sí, por el contrario va acorde. Ahora mismo, por ejemplo, podemos trabajar desde la transformación digital y desde la gobernanza del dato, incluso en conocer no solo los determinantes sociales de Baleares, que ya están casi prácticamente descritos, sino también conocer qué pacientes frecuentan más, de qué zona frecuentan más el área de urgencias de un determinado hospital, ¿no?, a diferencia de otros. Y eso creo que es importante, poder ver que Baleares no somos homogéneos, que hay muchas diferencias, ¿no?, entre un pionés o entre provincias o entre diferentes pueblos, y eso es importante tenerlo también, porque es capaz de darte cuenta de qué es lo que necesitas, y sobre todo cuando tienes que medir algo, decir, oye, esta medida que hemos tomado no está funcionando, pues es importante. Este tema de los datos creo que da mucho para jugar, y además da una capacidad que yo creo que trae una palanca muy importante para la colaboración. Tú mencionabas la colaboración, y uno de los puntos que también hemos visto en el plan de salud tiene que ver también con la investigación, ¿no? Y parte de ese foco que tienen ustedes ahora en generar ese entorno de investigación. Hablando un poco de UBICEC y el fomentar los ensayos clínicos también para traer esa innovación a muchos de los pacientes de Baleares.
Cuéntanos un poco cómo ha venido evolucionando esto y cuál crees tú que va a ser ese impacto tanto en pacientes como en familias. A ver, es que la primera base que tenemos muy clara es que la investigación es la que mueve la medicina. O sea, la medicina va evolucionando a medida que hacemos investigación, que innovamos y que somos capaces de asumir la innovación para aplicarla a las personas, y esa es la base. Entonces, considerando el primer apoyo que hicimos desde el minuto 1 que llegamos fue reacreditar el IDISBA, el Instituto de Investigación de las Illes Balears, que nos parecía fundamental, y dar apoyo. Y uno de los elementos que vimos que eran importantes es ser capaz de tener una unidad donde se pudieran hacer ensayos en fase 1 y en fase 2, que realmente en España, acompañadas de un instituto de investigación, hay aproximadamente 7 o 8, ¿no?, en toda España. Aquí había bastantes ensayos en fase 2 y en fase 3, pero al no existir esta unidad, pues claro, no se podían llevar los ensayos en fase temprana. Esto, por un lado, ¿qué trae? Atrae a investigadores, porque son investigaciones iniciales, atrae a investigadores, nos da la posibilidad de investigar nuevos fármacos aquí en Baleares desde el principio, pero también nos da la posibilidad de que cualquier paciente de Baleares pueda tener acceso a cualquier medicamento innovador que esté en fase de ensayo clínico aquí en Baleares. Y pongo un ejemplo. Hasta hace aproximadamente 2 años, pues si la terapia CAR-T no se realizaba completamente en Baleares. Si un paciente tenía que ir a hacer un CAR-T, sobre todo cuando no estaba, estaba en el Clínic de Barcelona, piensa que son pacientes que han pasado por un proceso neoplásico, por un proceso canceroso, que además ha fallado la primera línea de tratamiento, que además ha fallado la segunda línea de tratamiento, y que esto es una esperanza para ellos, pero claro, esa esperanza para ellos tiene que salir de su comunidad, tiene que coger un avión, no estando en muy buenas condiciones físicas ya, porque normalmente suelen tener un grado de afectación importante, y van a irse a otra comunidad a ponerse alguna medicación. O sea, eso para nosotros es muy importante poderlo hacer aquí en nuestra comunidad, porque no estamos hablando de coger un coche y estar a 1 hora de camino, estamos hablando de personas que están en una situación muy delicada, que tienen que salir fuera de su casa, fuera a la península, a ponerse un tratamiento. Por lo tanto, una de nuestras grandes apuestas ha sido evidentemente que hoy se pueda hacer en Baleares todo el tratamiento completo del CAR-T, pero que si hay un medicamento que está en experimentación, tenemos esta unidad donde se puede realizar completamente el tratamiento de la persona. Entonces no tiene que ir a hacer el ensayo clínico a Madrid o a donde se esté realizando, se puede realizar aquí, y esto creo que aporta pues para todos, pero sobre todo para los pacientes también. Yo creo que el incentivo también para estos investigadores va muy ligado también a la estrategia, no solamente de traer investigadores, sino también de retener el talento local, ¿no?, que es parte de lo que comentabas antes, así que hace mucho sentido. Muchas gracias. Otro de los ejes estratégicos que tienes dentro del Pacto por la Salud y el plan tiene que ver con el fortalecimiento de la atención primaria, ¿no? Y mencionaste también el abordaje de la cronicidad. ¿Cómo crees tú que van a ir avanzando esas líneas en el corto plazo? Bueno, yo creo que es que son 2 elementos que están muy unidos. O sea, la cronicidad no se entiende sin atención primaria, ¿no? Atención primaria, es verdad que todos decimos que es el eje vertebrador del sistema sanitario. Yo creo que es una gran realidad. Atención primaria debe de dar respuesta casi al 80% de los problemas que habitualmente tenemos, y tiene un problema importante, que es que la demanda es muy importante. Por lo tanto, tienen un papel también fundamental en lo que va a hacer la prevención y la promoción de la salud. O sea, se realiza básicamente en primaria, y en la educación para la salud, que también me parece fundamental. Nosotros en primaria estamos dotando de herramientas
dotando de herramientas innovadoras también para que su capacidad resolutiva sea cada vez más importante. Eso por un lado. Y ahí te puedo hablar de ejemplos como son el uso de inteligencia artificial en la retinografía, que prácticamente los pacientes diabéticos ahora, pues las visitas del oftalmólogo, te podría decir, pude ver el otro día una y es... bueno, creo que llegando donde nosotros no llegamos, sinceramente, porque la imagen era como visite al oftalmólogo después de hacer la IA y cuando ya te ponías a mirar había 2 manchitas, pero había que mirar aquello bien para ver las 2 manchitas en la retina, pero si no, no la veías. Por lo tanto, creo que es una herramienta que nos puede, nunca nos sustituirá. Lo tengo también claro, no hay que tener miedo por eso, yo creo que nunca nos sustituirá, pero es al contrario, o sea, es decir, si antes estaba el fonendo y ahora tenemos un ecocardio con el que también podemos hacer las 4 cámaras del corazón y ver un soplo, pues igual lo que tenemos es que alegrarnos de que vaya avanzando, ¿no? Este es uno de los elementos. En la ecografía se están haciendo muchísima formación a los profesionales, hay un COAS que acompaña y que va a hacer eco a los centros con los propios profesionales una vez que ya se han formado. O sea, hay formación, pero luego hay acompañamiento después a esa formación, ¿no? Y me parece importante la capacidad de que puedan hacer cirugía mayor ambulatoria. Ahí estamos trabajando, pero nos hemos encontrado un problema fundamental a nuestra llegada y serán las infraestructuras. Las infraestructuras en general de atención primaria en Baleares estaban bastante obsoletas, con un déficit muy importante de espacio, es decir, atención primaria ha subido mucho, ya estamos hablando de equipos multidisciplinares que tienen que englobar a muchos profesionales, que cada uno aporta en primaria y que se ve, no se entiende la primaria ahora mismo sin un equipo multidisciplinar que pueda ver al paciente desde diferentes áreas y que colaboren y trabajen juntos. Entonces hay fisio, nosotros acabamos de introducir los psicólogos también en atención primaria en todas las islas para que sea totalmente equitativo. Claro, eso hace que ahí el espacio se va quedando cada vez más limitado. Dice el fisioterapeuta, hombre, podría hacer más, sí, pero necesito dos espacios más. Y en esa línea tenemos un plan de infraestructuras muy importante, que son más de 450 millones en global en el Servei de Salud, pero exactamente casi 200 millones en atención primaria, ¿no? Y esta parte se cuida también a los dos, porque se cuidan a los profesionales que están mucho más a gusto trabajando en espacios adecuados, ¿no? Y también a los pacientes que también van más contentos al centro de salud, pero eso es un área que creemos que es fundamental. La retención del talento y la captación de los profesionales también es fundamental en atención primaria. La atención primaria creo que hay que hablar de que realmente es de las bondades. Se ha hablado mucho de la carga asistencial, se ha hablado mucho de muchos aspectos que son ciertos, pero también dan algo a nivel profesional y humano, que es el contacto directo y la capacidad de transversalidad de conocer a una familia, que al final si tienes una familia completa, muchas veces conoces al abuelo, al padre y también a los hijos, ¿no? Y entonces esa transversalidad que solo te va a dejar ver atención primaria, creo que es algo que al propio profesional le va a satisfacer mucho a lo largo de su vida. Y eso es lo que realmente creo que tenemos que potenciar en atención primaria, ser capaz de hacer llegar a los profesionales esto, más darle todas las herramientas que necesiten. Y por último, como decía, primaria, o sea, la cronicidad no se entiende sin atención primaria. Son los médicos, las enfermeras de atención primaria las que van a ver a los pacientes crónicos y crónicos avanzados a sus domicilios. Normalmente va la enfermera al menos 5 veces al año y en alguna ocasión hacen visita conjunta. O sea, es fundamental la interrelación entre ellos, entre los hospitales de media y larga estancia, que nos supone una gran inversión, pero que también es una gran inversión en salud. Son 109 millones de euros lo que tenemos en hospitales de media y larga estancia. Acabamos de abrir Cana Mayora en Ibiza. Tenemos Verge del Toro en Menorca.
Y tenemos aquí Sondureta y Felanitx, y todos estos se van a abrir. Bueno, Sondureta creo que se abre en enero, o espero en el primer trimestre del 2027, es decir, Sondureta vamos a verlo abrir. Entonces me parece muy importante porque son hospitales que cambian completamente la concepción del tratamiento del paciente. A medida que nos vamos haciendo mayores y en el 2035 pues prácticamente vamos a tener una cantidad de mayores de 80 años que llegan casi a las 35.000 personas en Baleares, según las cifras. Vamos aumentando comorbilidades, vamos aumentando patologías y entonces la manera de cuidarnos tiene que ser diferente. Si tienes un ictus o tienes un proceso agudo, evidentemente tienes que ir a una unidad de agudo. Si te haces una fractura de cadera, tienes que ir a una unidad de agudo. Pero el paciente mayor lo que necesita es que rápidamente le soluciones el problema y lo lleves a un hospital donde va a tener rehabilitación, fisioterapia, logopeda y que estén contigo para que la autonomía que has perdido durante el tiempo que has estado ingresado rápidamente vuelvas a recuperarla y que nuestros mayores, que son a los que le debemos esta sociedad del bienestar, vuelvan donde tienen que estar, que es en el ámbito comunitario, o al menos el mayor tiempo posible en su comunidad, ¿no? Y yo creo que esta es la filosofía que debemos de seguir. Yo sí estoy de acuerdo contigo cuando hablas de la importancia de todo lo que es la atención social y sanitaria a nivel primario y ese puente que tiene que ver con la cronicidad. Y creo que es una responsabilidad de todos justamente profundizar en esa educación de la sanidad para poder de verdad obtener lo mejor del sistema. Un punto que mencionábamos antes de empezar nuestra conversación de grabación y que te preocupaba un poco, que tenía que ver con la estrategia de vacunación antigripal. ¿Nos quieres contar un poco de...? Bueno, este es un ejemplo de lo que son o es de nuestra manera de trabajar. Y lo puedo exponer. O sea, uno de nuestros pilares es, como digo siempre, la prevención, ¿no? La prevención es importante en todos los hábitos, los hábitos. Entonces, a nivel de vacunación, realmente Baleares tenía ya cifras muy bajas de cobertura, pero históricamente bajas de cobertura de gripe, salvo la situación del COVID, que todos fuimos corriendo a vacunarnos del COVID, incluso atropelladamente en algunos casos, pero fuimos a vacunarnos del COVID. Luego había una tendencia a no vacunarse, las cifras eran muy bajas. La primera campaña de vacunación que hicimos fue en el año 2024 y había dos novedades. Pensamos, a esto hay que potenciarlo. Dos novedades. La primera era la vacunación en las escuelas. Y la segunda era abrir de una manera libre para que las personas pudieran a cualquier hora del día pues ir a un SWAP a vacunarse. Un SWAP es un punto de continuo, ¿no? de atención continuada. Entonces, en la primera vacunación hicimos un plan piloto de vacunación infantil, fuimos a los colegios. No quiero decir que no hubiese una resistencia inicial como a todo cambio, eso de, bueno, ahora vamos a ir a los colegios a vacunar. La verdad es que fue una colaboración, se hizo con un plan piloto. Y la verdad es que el resultado fue estupendo. Cuando fuimos a analizar los datos, y eso que había estructuras, cosas que se podían limar, pues vimos que pasar de un 15% a un 30% o a un 40% es que era duplicar la población de niños que estaban inmunizados. Los niños entre 3 y 5 años, que son los que utiliza la vacuna inhalada. Pero además, cuando ibas allí, no solo pillabas eso, es que los niños parecía que era un día de fiesta. Los niños estaban allí, jugaban a la plastilina mientras que los vigilabas, estaban todos, las enfermeras que iban a hacer todo el proceso, pues iban con unas batitas muy monas pintadas de colorines y luego jugaban con ellos. Entonces fue una cosa absolutamente, una experiencia de verdad muy, muy agradable. Y luego había la otra situación, que era pues el decir a la población: ven cuando quieras o a la hora que quieras a vacunarte. ¿Qué hicimos?
evidentemente evaluarlo. ¿Qué vimos? Pues que la vacunación infantil había sido un éxito, que realmente habíamos duplicado, y este año hicimos un esfuerzo muchísimo más importante en pasarlo a todos los colegios, y entonces fuimos a todos los colegios de todas las islas y cambiamos la táctica. En vez de ir la enfermera del centro de salud, o sea, fuimos modificando según la estructura, pues hicimos 6 equipos que se han recorrido toda la comunidad balear, y digo toda la comunidad balear, yendo a los colegios a vacunar, y en un mes se han vacunado. Y se han vacunado 10 veces los que vacunamos el año anterior. O sea, se han pasado de 1.900 a 11.000 niños vacunados. Considero que es un caso de éxito, y además de lo que estoy más contenta es que se ha hecho como algo propio, ¿no? del equipo, y que los propios profesionales, y en este caso enfermería, que es fundamentalmente la que lleva todo el proceso de vacunación, ya se organicen las agendas, la manera con que lo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar, me parece algo que es completamente asumido. En cambio, vimos que realmente los centros, si no había una captación muy activa por parte del profesional, que era más eficaz, pues lo que te digo, los datos, ¿no? Que al final los datos que nos demostraban que era mucho más efectivo en nuestra comunidad que un paciente entrase por la puerta para hacerse quitarse un tapón de cera y le dijera, oye, ¿te has vacunado? Ah, no, pues no, pues ven, no, te vacunas. Entonces que esa captación en el propio centro de salud era muchísimo más eficaz y tenía mucho más resultados que diciendo, puedes venir aquí a vacunarte, ¿no? Cuando quieras o como quieras. Y claro, ahora estamos muy contentos de los resultados. Son mejorables todavía, o sea, nosotros yo siempre digo que queda mucho trabajo por hacer en todos los ámbitos de sanidad, y que en sanidad siempre queda algo que hay que renovar o hay que volver a hacer. Pero consideramos que la verdad es que la vacunación infantil ha sido un éxito este año. Pues enhorabuena, qué bueno, y creo que es un buen ejemplo de el buen uso de datos, y sobre todo el tomar decisiones basadas en esos datos. Claro. Así que... Eso es lo que comentaba al principio, hay que tener datos, pero para tomar decisiones, a veces para decir que bien lo hago y otras veces para decir, por aquí no vamos, ¿no? Vamos a soñar un poco, teniendo en cuenta los datos, teniendo en cuenta ese talento que se está empezando a generar, que se retiene, que hay una plataforma más de investigación al nivel con el cual tú esperabas tener para las Islas Baleares, con una infraestructura mejor dotada, con la inteligencia artificial, con todos estos componentes que nos has contado a lo largo de esta conversación. ¿Cómo te imaginas entonces el futuro de la sanidad en Baleares? Yo creo que el futuro, lo primero que me di cuenta cuando estuve viendo el nivel que está en Baleares a nivel de las ciencias ómicas y lo que se está haciendo y los estudios que se van realizando, es que creo que el futuro cada vez está más cercano. Eso es lo primero que quiero decir. Yo pensaba que yo la medicina personalizada no la vería, y que como mucho la tocaría de lejos cuando empecé, y sin embargo creo que cada vez la vamos a tocar, es más tangible, ¿no? Yo me imagino que en el futuro, me imagino a un paciente mucho más empoderado, mucho más digital, con mucha mayor interrelación con los profesionales, pero también además más autónomo. Es decir, con una toma de decisiones importante. Pero ese tipo de medicina, un paciente mucho más informado y mucho más autónomo, también casa con una medicina en la que las grandes bases de datos y la inteligencia artificial y la genómica, con la cantidad de datos que tenemos en el momento actual, nos haga tratar en muchas ocasiones a no una enfermedad o un bloque de enfermedad, sino tratar a la enfermedad que tiene Juan Pérez. Es decir, hacer una medicina personalizada, porque la situación es que los tratamientos van a ir cada vez más individualizados y vamos a ir sabiendo qué tratamientos son los que realmente van a ser eficaces
Por ejemplo, en oncología eso se ve mucho, que el tratamiento va a ser más eficaz para este paciente o para este tipo de cáncer que no otro, pero no para este tipo de cáncer, que es lo que hacemos ahora, sino para este paciente, porque cada vez conoceremos más de su genética, de la interacción. Pero también la veo mucho más predictiva. Y la veo mucho más predictiva en el sentido de que con los estudios que se están realizando incluso a nivel comunitario podríamos tomar decisiones preventivas o podemos tomar políticas de prevención dependiendo de un lugar comunitario, o sea, de un barrio, de una provincia, porque vamos a poder utilizar, saber qué grupo de personas, con qué características viven en un lugar, cuáles son sus infraestructuras y a lo mejor aquí sí que tengo que hacer este plan de prevención o este plan que no tengo que hacer en otra zona. Inclusive para el desarrollo de las cargas de trabajo, nos puede servir para gestionar las cargas de trabajo dependiendo de las poblaciones que tengamos. Por lo tanto, será mucho más predictivo el decir, una persona con unas determinadas características, ahora mismo hacemos cribado o prevención a todo el mundo. Probablemente en un futuro no tengamos que hacer cribados de la misma manera a todo el mundo. Habrá personas que no haga falta hacerle un cribado de mama en su vida, pero habrá otras personas que no sea a los 40, sino que es que tengan que estar desde los 20 haciéndose un cribado de mama. Y eso es algo que también se empieza a acercar, ¿no? Y creo que son elementos que van a aportar. A mí no me da miedo para nada la innovación, no me da miedo lo nuevo. Creo que en todo la innovación hay la parte humana que no se puede perder y la parte humana no se va a perder porque hay una realidad biopsicosocial, hay una capacidad de intentar atender integralmente a un paciente, que eso forma parte de todo el tratamiento, ¿no? Pero creo que van a ser tratamientos mucho más específicos, que van a provocar en ocasiones menos daño inclusive al paciente, ¿no? Y de efectos secundarios. Y creo que eso nos va a beneficiar a todos. Suena muy inspiracional ese futuro. Bueno, ya como dices, ya lo estás viendo un poco con todo esto. Espero verlo. Me gusta mucho lo que mencionas de ese paciente o esa persona siendo un poco más proactiva con el manejo de su salud, de alguna manera, no solamente autónomo, más informado, sino también creo que más, de alguna manera, autorresponsable de su salud, ¿no? Y creo que eso es un punto muy importante a seguir teniendo en cuenta. Yo creo que la educación en la salud es un pilar muy importante y que las personas tenemos que vivir más, pero también tenemos que vivir mejor. Y para eso nosotros tenemos que ser responsables con nuestra propia salud. Los hábitos de vida saludables, el evitar los tóxicos, todo eso son elementos que tenemos que educarnos desde pequeñito. Tener herramientas para el bienestar emocional. No puede ser que te enfrentes a cosas que te va a ocurrir en la vida o sí, porque todos hemos suspendido un examen, a todos nos ha dejado algún novio, o sea, son cosas que habitualmente pasan y no tengamos herramientas y eso se aprende haciendo educación y también conociendo que la sanidad es un bien, pero es un bien que tenemos que mantener entre todos. Es un bien que tenemos que cuidar entre todos, que tiene un valor y que tiene un coste. Y que entonces tenemos que hacerlo sostenible entre todos. Los servicios sanitarios están al servicio de los ciudadanos para curar cuando se puede, cuando no para cuidar o siempre para acompañar, pero yo creo que es muy importante conocer también que hay que usarlos bien, ¿no? Que hay que usarlos bien y que un paciente pues tiene que ir cuando ha pedido una cita porque sea necesario, porque al fin y al cabo todas estas cosas son lo que redundan en que todos el día de mañana podamos seguir sacando y diciendo que tenemos el mejor sistema sanitario del mundo, que yo creo que lo es, pero bueno, creo que es algo que tenemos que hacerlo entre todos. Sí, yo creo que eso es un esfuerzo colectivo
e individual y por parte de todos los que colaboramos, hacemos parte del sistema. Así que completamente de acuerdo. Me gustaría que nos elevemos un poco más ahora, retomando el tema de la innovación, pero con una perspectiva más de la importancia y esa necesidad que tiene tanto Europa como España para seguir trabajando para proteger su liderazgo en innovación. Hace 25 años, el 40% de los medicamentos nuevos y la investigación se estaba dando en Europa, mientras que el 25% se está dando en Estados Unidos. Y bueno, detrás venían Japón, China también. Hoy en día ha cambiado bastante esa distribución, ¿no? Donde más del 40% viene ahora de Estados Unidos, un 15%, un poco más está viniendo de Japón y China y todo esto, pero Europa se está quedando un poco en ese porcentaje, está quedando 22% más o menos de esa innovación. ¿Cómo podemos asegurar que esa innovación siga siendo parte del ADN, de la esencia en España y en Europa? ¿Cuál es tu visión en ese sentido? Yo creo que es muy importante apoyar todo lo que es la investigación y la colaboración público-privada en esa zona, en esa área, sobre todo. Y me parece importante tener claro que innovar es invertir, y que nosotros tenemos que estar pues al lado de la inversión y que no podemos perder el liderazgo y tenemos que apoyar ese liderazgo. ¿Por qué? Con diferentes medidas, ¿no? Depende de la situación, pero la que se me viene, por ejemplo, ahora mismo estamos en una situación con los antibióticos y con la resistencia a antibióticas muy importante y tenemos una situación en la que es necesario que las empresas investiguen, porque la realidad es que la colaboración público-privada es imprescindible en la hora de la investigación. Hay muchísimos laboratorios, muchísimas empresas de laboratorios que realmente gran parte de lo que obtienen en recursos lo reinvierten en investigación, y esto tenemos que seguir apoyándolo y tenemos que seguir facilitando que esa innovación se incorpore a la práctica clínica, y ese es el gran reto que tenemos. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos de esa innovación y yo creo que tendremos que aportar y trabajar ahora pues con los datos secundarios a nivel del espacio de datos común europeo. Tendremos que trabajar en colaboración para que Europa se haga fuerte y que lidere la innovación y que siga obteniendo el 40% en vez del 75%, porque al final recaerá positivamente en nosotros, que formamos parte de Europa. Seremos más fuertes nosotros y tendremos más posibilidades. Y siempre hablo de que hay que, en aquellas líneas que se van quedando pues como atrás, por ejemplo, nuevos antibióticos de espectro muy reducido, que además tienes que decir, es que lo vas a poder utilizar muy poco, será el de última generación, cuesta investigar porque difícilmente vas a obtener nuevamente la inversión, pero ahí sí que tenemos que colaborar estrechamente con las empresas para poder potenciar ese tipo de investigaciones, y yo creo que el espacio de datos común, el uso secundario de los datos, la interacción de la historia clínica, creo que van a potenciar que se puedan utilizar un número importante de datos a nivel de Europa como para que seamos una buena potencia. Y justamente ese entorno, digamos, o el ecosistema de investigación es muy favorable en España, no solamente el nivel profesional, la calidad y la infraestructura que tenemos a nivel nacional para desarrollar esos ensayos, pues han llevado a que España sea probablemente el segundo país con mayor cantidad de ensayos clínicos a nivel mundial, tan solo detrás de Estados Unidos. Entonces creo que España juega un rol protagónico en ese sentido y no se puede perder, así que hay que defenderlo sabiendo que tengamos también esa posibilidad también de seguir desarrollando medicamentos por un lado, pero es muy importante también asegurarnos que los medicamentos innovadores también tengan el acceso adecuado y que lleguen a las personas que lo necesiten en el momento correcto. Yo creo que también hay que tener fórmulas innovadoras
¿vale? Porque realmente yo siempre digo que la innovación en muchas ocasiones trae una reducción del gasto en otras cosas. Siempre hablo de los nuevos fármacos biológicos en muchas enfermedades como son la colitis ulcerosa, el Crohn, la psoriasis. Son medicamentos que cuando voy, ahora lo diré, al Consell de Govern con 32 millones de euros en medicamento biológico, pues claro, no me miran muy bien el resto de mis compañeros, pero en el fondo dices, oye, es que esto da calidad y además está evitando, da más calidad al paciente y está evitando muchos ingresos y está evitando muchas complicaciones, intervenciones, estancias hospitalarias, pérdida de trabajo. Y entonces todo ese intangible que no se ve en ese momento, que solo se ven los millones de euros que estás gastando o invirtiendo en ese momento en medicación, es algo fundamental que tenemos que valorar también. Claro, en ocasiones lo que hay que hacer es hacer una apuesta pues con fórmulas, pues no sé, una compra por resultados, o sea, están saliendo numerosos modelos en el que podemos intentar encontrarnos más o menos cómodos para poder incorporar la innovación o toda la innovación que llega, ¿no? De acuerdo, y ahora se están trabajando en el Real Decreto una serie de leyes que en el futuro que pueden transformar la sanidad de España hacia el futuro. Entonces, gran parte de esos modelos pueden incorporarse ahí o encontrar algunos de esos mecanismos también que permitan de alguna manera seguir soñando. Poder incorporar la innovación. La innovación para mí me la pongo al nivel de la prevención. Siempre dices, yo tengo que gastar, o sea, tengo que invertir mucho en prevención porque me va a evitar la ausencia de enfermedades. Pues sí, creo que es fundamental, ¿no? Pues es lo mismo, yo puedo decir, ahora mismo tengo que gastar en esta inversión que me va a reducir muchísimo tiempos de estancia hospitalaria, complicaciones, bienestar del paciente y que además probablemente me disminuirá el número de asentismo laboral, por ejemplo, ¿no? Pero como eso no lo puedo medir en este momento, pues tienes que hacer un equilibrio entre una cosa y la otra. Y yo creo que hay que hacer fórmulas para que se podamos introducir. Entiendo que reglamentarlas está muy bien porque ahora mismo en ocasiones cuando vas a hacer alguna fórmula de esta innovadora, pues desde el punto de vista jurídico no encuentras como la fórmula de cómo hacerla o cómo expresarla, cómo combinarla, y eso nos parece fundamental. Pues aquí yo creo que estamos hablando un poco también ya pensando en el futuro. Ojalá que en algún momento dado podamos medir justamente esos resultados de la inversión en la innovación y justamente traer esos datos para que podamos darnos cuenta de verdad del impacto que tenemos a nivel de cada una de las instancias en la sanidad. Pues Manuela, yo solamente te quiero agradecer nuevamente el espacio, el tiempo que nos has dedicado. Ha sido una conversación muy agradable y sobre todo mientras hablabas que he podido también reflexionar un poco en el pasado, en el presente y sobre todo y también pensando en la construcción de ese futuro, ¿no? Así que enhorabuena nuevamente por todo este pacto de la sanidad, por ese plan de salud que están implementando y te deseo lo mejor de los éxitos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros.